Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén todos súper bien y listos para el vídeo que les tenemos preparado hoy, porque viene cargadito de emoción, sorpresa y un poquito de drama, para que vamos a mentir. Hoy les vamos a contar una historia que sinceramente ni nosotros nos esperábamos. Una historia donde nuestro querido Serkan Bolat, el mismísimo el hombre de hielo, se ve en una situación, digamos, delicada. Y no solo eso, sino que la persona que lo rescata, prepárense, es alguien totalmente inesperado. Así es, un vecino. ¿Se imaginan la cara de Serkan? Nosotros tampoco podíamos creerlo. Pero tranquilos, que vamos a ir desgranando todo poco a poco. Antes de empezar, como siempre, les pedimos ese pequeño gran favor que nos ayuda un montón. Si les gusta nuestro contenido, si les entretiene, si les saca una sonrisa, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like bien grande para que sepamos que les gusta lo que hacemos. Su apoyo es lo que nos da energía para seguir creando contenido para ustedes. Así que, sin más dilación, vamos con la historia. Todo comenzó un martes por la tarde. Serkan, como ya saben, es un adicto al trabajo. No es solo que le guste lo que hace, es que vive, respira y sueña con arquitectura. Para Serkan cada proyecto es un desafío, una oportunidad para superarse a sí mismo y crear algo único y trascendente. Ese día, estaba particularmente concentrado en un proyecto importantísimo, el diseño de un nuevo centro cultural para la ciudad, un encargo que llevaba meses persiguiendo y que representaba la culminación de años de esfuerzo y dedicación. Tenía planos, maquetas, cálculos, todo desperdigado por su estudio. El espacio, habitualmente impecable y minimalista, parecía un campo de batalla creativo con bocetos arrugados, tazas de café vacías y montones de libros técnicos apilados en cada esquina. Estaba tan metido en sus cosas que ni siquiera se dio cuenta de que el tiempo pasaba volando. Las horas se escurrían entre líneas y perspectivas, entre fórmulas y materiales, mientras Serkan, ajeno al mundo exterior, daba forma a su visión. De repente sintió un olor raro. Un aroma sutil al principio, casi imperceptible, como a plástico quemado. Al principio pensó, será la comida del vecino. Ayhan, para ser precisos. Ayhan, el vecino del quinto, famoso por sus guisos especiados y sus extrañas combinaciones culinarias que a menudo inundaban el pasillo con olores peculiares. Pero el olor se hizo más fuerte, más penetrante, un olor inconfundible a humo. Un humo denso, acre, que picaba en la garganta y hacía lagrimear los ojos. Serkan, de golpe, salió de su ensimismamiento. La concentración que lo había mantenido absorto en su trabajo se disipó como una burbuja de jabón, reemplazada por una sensación de alerta y alarma. Miró a su alrededor y horror, una pequeña columna de humo se elevaba desde una de las estanterías. La estantería, repleta de planos enrollados, libros de arte y maquetas a medio construir, era un auténtico polvorín. Un cortocircuito. Uno de los enchufes que tenía sobrecargados había empezado a arder. Un enchufe viejo con los cables pelados y una conexión tambaleante que había estado ignorando durante semanas, confiando en que ya lo arreglaría después. Un error fatal. La situación era crítica. Las llamas, aunque pequeñas al principio, amenazaban con extenderse rápidamente a los montones de papel y madera que rodeaban el punto de ignición. El estudio, convertido en una trampa potencial, era un laberinto de materiales inflamables listos para arder. Serkan, a pesar de ser un hombre de negocios brillante, un arquitecto reconocido y un líder nato, no era precisamente un experto en extinguir incendios. En realidad, su conocimiento sobre seguridad antiincendios se limitaba a lo que había aprendido en los simulacros obligatorios de la oficina, simulacros que siempre había considerado una pérdida de tiempo. Entró en pánico. Un pánico sordo paralizante que le nubló el juicio y le impidió reaccionar con la rapidez y la eficiencia que requería la situación. Buscó a tientas un extintor, palpando a lo largo de las paredes y revolviendo entre el caos de su estudio. Oh sorpresa, no tenía ninguno a mano. Un error garrafal, lo sabemos, una negligencia imperdonable para alguien que trabajaba con materiales tan inflamables. Pero en ese momento la crítica constructiva no era lo que necesitábamos. El fuego crecía, alimentado por el oxígeno y los materiales combustibles que lo rodeaban. El humo se hacía más denso, más opresivo, llenando el aire con un olor tóxico que le dificultaba la respiración.
Serkan empezaba a toser, sintiendo como el humo quemaba sus pulmones y le mareaba. La situación se volvía cada vez más desesperada, acorralándolo en un rincón de su propio estudio. Intentó apagar las llamas con una chaqueta de cuero cara que había comprado en Milán y que ahora estaba dispuesto a sacrificar para salvar su estudio, su trabajo, su vida. Pero solo consiguió avivarlas aún más. El cuero, en lugar de sofocar el fuego, actuó como combustible, acelerando la propagación de las llamas y liberando un humo aún más espeso y nauseabundo. En ese momento se acordó de que tenía un grifo cerca. Una pequeña pila con un fregadero que utilizaba para limpiar sus pinceles y sus herramientas. Corrió hacia él, empezando con una maqueta a medio construir y maldiciendo su mala suerte. Abrió el agua y empezó a lanzar vasos de agua a las llamas. Un método poco ortodoxo, sí, casi ridículo, pero en ese momento la desesperación le nublaba el juicio y la lógica le abandonaba por completo. El problema es que el fuego seguía creciendo, implacable, imparable. El humo le dificultaba la respiración, haciéndole sentir débil y desorientado. Empezaba a sentirse mareado, a punto de perder el conocimiento. De repente, en medio del caos, la confusión y el creciente sentimiento de desesperación, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Un golpe seco, rotundo, que hizo temblar las paredes. Serkan. Serkan. ¿Estás bien? Huele a humo. Era la voz de Ayhan, su vecino del quinto. Sí, Ayhan, el mismo que siempre le pedía sal y que Serkan miraba con cierto desprecio, considerándolo un incordio, un ser inferior en la escala social. Ayhan, sin esperar respuesta, derribó la puerta a patadas. Sí, sé que suena a película de acción, pero así fue. El pánico y la preocupación le dieron una fuerza sobrehumana. La puerta, hecha de madera maciza, se astilló y se abrió de golpe, revelando a Ayhan, con el rostro congestionado y los ojos llenos de alarma. Ayhan, para sorpresa de Serkan, entró en el estudio como un torbellino. Con una determinación y una agilidad que nadie hubiera esperado de él. Vio la situación de inmediato, evaluando el peligro en un abrir y cerrar de ojos. Sin dudarlo ni un segundo, sacó un extintor de incendios que tenía en su propia casa. ¿Quién iba a pensar que Ayhan sería tan previsor? Un hombre que siempre había parecido tan despreocupado y desorganizado, ahora se revelaba como un héroe inesperado. Con una precisión asombrosa, producto de años de trabajo en una fábrica, roció las llamas hasta extinguirlas por completo. El chorro de espuma blanca y espesa cubrió la estantería, sofocando el fuego y ahogando el humo. El humo empezó a disiparse lentamente, revelando la magnitud de los daños. Serkan, tosiendo y con la cara llena de hollín, miraba a Ayhan con incredulidad. No podía creer lo que acababa de pasar. Ayhan, el vecino al que siempre había subestimado, el hombre al que había considerado un simple vecino molesto, le había salvado la vida. No solo había evitado que su estudio se quemara, sino que probablemente había evitado que él mismo sufriera graves quemaduras o incluso algo peor. ¿Estás bien, Serkan?, preguntó Ayhan, con una preocupación genuina en su rostro. Su voz, normalmente jovial y desenfadada, sonaba ahora grave y llena de inquietud. Serkan, aún aturdido por la experiencia, solo pudo asentir con la cabeza. No era capaz de articular palabra. La conmoción y el agradecimiento le embargaban el alma. Ayhan lo ayudó a levantarse y lo llevó hasta el sofá. Le dio un vaso de agua y le dijo que respirara hondo. Gracias, Ayhan, dijo Serkan con la voz temblorosa. De verdad, no sé qué habría hecho sin ti. Las palabras salieron con dificultad, como si tuviera que esforzarse para pronunciarlas. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero ahora, ante la evidencia de la bondad y la valentía de Ayhan, se sentía incapaz de expresar la magnitud de su agradecimiento. Ayhan le sonrió. Una sonrisa sincera, cálida, que iluminó su rostro. No te preocupes, Serkan. Para eso estamos los vecinos. Además, no podía dejar que se quemara la casa de mi arquitecto favorito. Serkan se sorprendió. ¿Mi arquitecto favorito?, preguntó, incrédulo. Sí, hombre, dijo Ayhan. Siempre he admirado tu trabajo. Eres un genio. Siempre que veo tus edificios me quedo impresionado. Tienes un talento increíble. A partir de ese día, la relación entre Serkan y Ayhan cambió radicalmente.
Serkan dejó de ver a Ayan como un simple vecino molesto y empezó a valorarlo como la persona que le había salvado la vida. Empezaron a tomar café juntos, a charlar de sus cosas, a compartir sus alegrías y sus preocupaciones. Serkan descubrió que Ayan era un hombre inteligente, sensible y con un gran sentido del humor. Ayan, por su parte, se sintió halagado por la atención de Serkan y por la oportunidad de conocerlo mejor. Y lo más importante, Serkan aprendió una valiosa lección: nunca hay que subestimar a nadie. Esta historia nos demuestra que las apariencias engañan y que a veces, la ayuda viene de donde menos te lo esperas. También nos enseña la importancia de tener un extintor en casa y saber cómo usarlo. Nunca está de más estar preparados. Nunca sabes cuándo te va a tocar a ti ser el héroe o el que necesita ser salvado. Pero la historia no termina aquí. Después del incendio, Serkan se vio obligado a reconstruir su estudio. Los daños eran considerables y el trabajo de meses se había perdido entre las llamas. La tarea se antojaba titánica, pero Serkan no estaba solo. Ayan, con su energía inagotable y su buena voluntad, se ofreció a ayudarle en todo lo que necesitara. Juntos limpiaron los escombros, pintaron las paredes y reorganizaron el espacio. Ayan, que había trabajado como carpintero antes de encontrar su empleo en la fábrica, incluso le ayudó a construir una nueva estantería a prueba de incendios. Durante el proceso de reconstrucción, Serkan y Ayan se hicieron aún más amigos. Serkan descubrió que Ayan tenía una visión del mundo muy diferente a la suya, una perspectiva más sencilla, más humana, que le ayudó a relativizar sus problemas y a valorar las cosas importantes de la vida. Ayan, a su vez, aprendió mucho de Serkan sobre arquitectura, sobre diseño, sobre la importancia de la perseverancia y el esfuerzo. Finalmente el estudio fue reconstruido. Más moderno, más funcional y más seguro que antes. Serkan, agradecido, invitó a Ayan a la inauguración. La fiesta fue un éxito con amigos, colegas y familiares celebrando la nueva etapa de Serkan. Pero el momento más emotivo fue cuando Serkan, en medio de la multitud, alzó su copa y brindó por Ayan, su vecino, su amigo, su héroe. Brindo por Ayan, dijo Serkan con la voz entrecortada por la emoción. Por su valentía, por su generosidad, por su amistad. Gracias, Ayan, por salvarme la vida. La ovación fue ensordecedora. Todos aplaudieron a Ayan, reconociendo su heroísmo y su bondad. Ayan, visiblemente emocionado, se limitó a sonreír y a levantar su copa en señal de agradecimiento. Desde entonces Serkan y Ayan se volvieron inseparables. Su amistad, nacida de una situación de peligro y desesperación, se convirtió en un lazo fuerte e indestructible. Una amistad que demostró que las diferencias sociales, los prejuicios y las apariencias no importan cuando lo que une a dos personas es el respeto, la admiración y el cariño. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Se esperaban que Ayan fuera el héroe de la jornada? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar donde alguien inesperado les haya echado una mano? Cuéntenos. Recuerden, los puntos clave de esta historia son: primero, nunca subestimes a nadie. Segundo, ten siempre un extintor a mano. Y tercero, nunca sabes de dónde vendrá tu salvación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya entretenido. Nos encanta compartir estas historias con ustedes y saber que forman parte de nuestra pequeña familia youtubera. No se olviden de darle un buen like al vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares para que también disfruten de esta historia. Lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas, risas y, por supuesto, mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mandamos un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.